Buenos días. Señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, señor presidente de FEAS Extremadura, señor presidente de COCENFE Badajoz, señora vicepresidenta primera de la Cámara, parlamentarios, parlamentarias que nos acompañan, señor conferenciante, don Alejandro Hernández Rener, altos cargos del Gobierno de Extremadura, alcaldes, concejales también que están presentes en el acto, representantes de colectivos de la discapacidad también. Representantes de colectivos de discapacidad también de toda la comunidad autónoma de Extremadura que nos acompañan, señoras y señores, muy buenos días a todos y a todas. Considérense en su casa, porque lo están. Como presidente del Parlamento de Extremadura, me cabe el honor y la responsabilidad de inaugurar esta segunda edición del Foro Derecho e Igualdad. COCENFE Badajoz, conjuntamente con FEAS Extremadura, organizan una jornada de debate sobre los nuevos retos que se plantean dentro de la discapacidad, pero también, y no me cansaré de repetirlo, contribuyen a hacer visible a todos los ciudadanos extremeños con discapacidades. En esta visibilidad tenemos mucho que recorrer, aún dado que en la región hay 112.000 personas con discapacidad, 112.000 extremeños y extremeñas. Y en esa ciudadanía se acentúan algunos problemas sociales todavía importantes. Por eso tendremos que redoblar esfuerzos para que la integración sea cada día más realidad y tenga más igualdad de oportunidades. Por eso es de agradecer conferencias como esta de Derecho e Igualdad que vamos a tener oportunidad de escuchar en el día de hoy. Abordamos hoy asuntos de actualidad, cuestiones que invitan a la reflexión y que nos ayudan a avanzar en innovación y también en compromiso. Bajo el sugerente título de la economía de la felicidad, reflexionamos sobre los objetivos que debemos perseguir a través de las estrategias económicas, hacia dónde tenemos que orientar el resultado de nuestro trabajo. Hoy consideraremos hacia dónde deberemos encaminar el crecimiento económico, porque si bien es cierto que el progreso es importante y debemos hacer lo necesario por garantizar su continuidad, no podemos situarlo como un fin en sí mismo, dentro de nuestro modelo económico. En mi humilde opinión, si me lo permiten, la riqueza nacional es una herramienta con la que podemos mejorar marcadamente la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos, diseñando políticas nacionales que garanticen los principios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad. Estos principios nos plantean retos fabulosos que necesitan probablemente un estudio de su formulación institucional. Garantizar la libertad de acción y elección de las personas con discapacidad implica asegurar su acceso total en aspectos como infraestructuras, servicios o simplemente información. Lograr la igualdad implica apoyarlas en su desarrollo personal y también profesional, para garantizar las mismas oportunidades para todos. Y solo podemos fomentar la normalización desde la integración y el sentido de la comunidad como una parte integrante también de la misma. Hoy, con satisfacción, les puedo decir que este Parlamento, el Parlamento de Extremadura, que me honra presidir, verá en esta legislatura un nuevo texto en una de las materias claves para conseguir avances en derechos e igualdad de oportunidades. Estoy hablando de la nueva Ley de Accesibilidad que ya anunció el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, el pasado día 13 de diciembre en este mismo espacio legislativo, en sede parlamentaria. Además, para debatir con mayor propiedad sobre estos aspectos de la economía de la felicidad, contamos con un ponente de lujo bajo mi punto de vista, experto en innovación y con un currículum digno del acto que nos ocupa, don Alejandro Hernández Rener. Alejandro Hernández se licenció en Derecho en Cáceres y pasó 6 años trabajando y formándose en Bruselas, donde cursó 2 máster, en Política Internacional y en Administración de Empresas. Es doctor europeo en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura y ha ejercido responsabilidades de dirección en empresas públicas y privadas.
desde donde ha desarrollado su pasión por los modelos económicos colaborativos. Por los modelos económicos colaborativos, por la innovación y el emprendimiento social también. Actualmente es el director de la Fundación Maimona. Creo que están ustedes en buenas manos con este ponente, sinceramente. Tan buenas manos también como las de don Miguel Ortega y don Jesús Gumiel, almas mater de esta iniciativa, y a los cuales les felicito por ello y agradezco que hayan elegido una vez más la casa de todos los extremeños, Jesús, Miguel, que hayáis elegido la casa de todos los extremeños para realizar esta nueva jornada. Y a este último, a don Jesús Gumiel, con sumo placer le cedo la palabra y declaro abierta esta jornada y que iré dando a continuación también, posteriormente, los siguientes turnos de intervención. Muchas gracias, buenos días y Jesús tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Agradecer a nuestro presidente de la Asamblea de Extremadura, don Fernando Jesús Manzano Pedrera, y a nuestro consejero de Salud y Política Social, don Luis Alfonso Hernández Carrón, una vez más presidir esta segunda edición del Foro Derecho e Igualdad, que pusimos en marcha con enorme ilusión, avalados por el SEPAP, dos organizaciones sin ánimo de lucro. FEAS Extremadura, cuyo presidente es, como bien saben, nuestro amigo don Miguel Ortega Gutiérrez, y nuestra entidad, COCENFE Badajoz. También agradecer su presencia a nuestra vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Consuelo Rodríguez Píriz, a todas las autoridades presentes, a los responsables de todos los grupos parlamentarios que hoy también nos acompañan, a los alcaldes, responsables de ONGs, entidades de lo social, a todos, y muy especialmente a nuestro conferenciante, don Alejandro Hernández Renner. En esta segunda edición somos fieles a nuestro formato habitual. Por ello, la participación del conferenciante es totalmente altruista y, además de contar con su respuesta inmediata a la propuesta que le hicimos, lo hizo destacando su interés en atenerse de forma escrupulosa al objetivo que con este foro se persigue, el de disertar de forma objetiva, abordando temas que invitan a la reflexión y que en algunos aspectos pueden ser polémicos para quienes se resisten a cambiar su forma de trabajar o a entender todo lo que rodea al mundo de la discapacidad. Igualmente, anunciamos que el próximo conferenciante será nuestro amigo don Luis Cayo Pérez Bueno, jurista, presidente del CERMI estatal y de la Fundación Derecho y Discapacidad, que disertará sobre discapacidad y déficit de ciudadanía. Pero como hoy los que menos tenemos que hablar somos los responsables de las ONGs que estamos en la mesa, ya que hoy lo que nos toca es escuchar, voy a concluir recordando únicamente que las entidades del ámbito de lo social solo podemos afrontar los retos que la nueva realidad nos impone si nos sometemos a un profundo proceso de autocrítica, principalmente de revisión de metodologías y de resultados. Tenemos muy claro que es preciso reinventarse y eso significa cambio de mente, es decir, un profundo cambio radical en la forma de entender y de actuar. FEAS Extremadura y COCENFE Badajoz estamos en ello por convicción. Esperamos simplemente que cunda el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación tiene la palabra don Miguel Ortega, presidente de FEAS Extremadura. Buenos días. Saludo al presidente de la Asamblea, don Fernando Manzano, por hacer de estos encuentros de Foro de Derecho e Igualdad nuestro mejor anfitrión. Y también, como no, al consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, nuestro amigo Luis Alfonso Hernández Carrón, por acompañarnos de nuevo. Amigo Jesús, presidente de COCENFE, alcaldes, presidentes de asociaciones y federaciones del CERMI de Extremadura, amiga Cristina. Es para mí un placer que nos acompañéis de nuevo en esta iniciativa de reflexión y debate sobre las ONG. Sobre lo que las ONG dan a la sociedad y, sobre todo, lo que la sociedad recibe de la iniciativa privada de organizaciones sin ánimo de lucro.
Cuando COCENFE Badajoz y FEA Extremadura decidimos ponernos en marcha para crear un foro de debate, reflexión y propuestas, no teníamos mayor pretensión que generar ideas en las urgencias que nos agobian en plena crisis. Queríamos proponer ideas, escuchar a conferenciantes que dijeran por nosotros lo que nuestro tiempo nos impedía decir. Creemos que ante la queja podemos hacer y ante la crítica debemos actuar. Es por eso que hace unos días propusimos a nuestra confederación a nivel estatal que se agradeciera la medida tomada por el Gobierno de Extremadura de la reserva de una cuota de contratación pública a entidades sociales como nuestro Centro Especial de Empleo, esperando que esta medida tomada por el Gobierno de Extremadura se transmita a otras comunidades y se ponga de manifiesto que el empleo para las personas con discapacidad también es muy importante y que son estos centros de trabajo casi la única salida que están teniendo en una situación grave de crisis económica. Tenemos que estar permanentemente convenciendo a la sociedad en general y a nuestros gobernantes en particular que la labor que las organizaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones, las federaciones, las fundaciones generan empleo de calidad, arraigan a las personas en un territorio tan rural como es el extremeño y son una fuente de empleo para jóvenes titulados universitarios y sobre todo para mujeres. Y no nos cansamos, solo a cambio queremos que se nos reconozca la labor y la peculiaridad del movimiento asociativo en la construcción de una Extremadura moderna y rentable también. Por eso, sin hablar de los derechos sociales conquistados por las personas con discapacidad y sus familias, creo que este es el camino y para ello estamos también en este foro de Derecho e Igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. A continuación, señoras y señores, tiene la palabra el consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, querido presidente del Parlamento de Extremadura, don Fernando Manzano, presidente de FEAS Extremadura, presidente de COCENFE Badajoz, queridos amigos, don Alejandro Hernández Renner, ponente del día, también muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, y resto de autoridades, vicepresidenta del Parlamento, diputados y diputadas de los grupos parlamentarios que nos acompañan, también miembros del Gobierno, secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda, director general de Política Social, directora gerente del SEPAZ y especialmente también a los representantes de los numerosos colectivos y ONG, entidades del tercer sector, de personas con discapacidad que nos acompañan hoy aquí. Muchas gracias, como decía, a COCENFE y a FEA por acompañarnos en este foro que se inició hace ya 3 meses, si no recuerdo mal. Hoy es la segunda edición y que, bueno, en aquel momento era una iniciativa, pero hoy ya es una trayectoria. Ya llevamos 2 y estoy convencido de que seguiremos. Ya me ha anunciado la tercera que vamos a tener y que está afianzando, como digo, esta iniciativa, este laboratorio de ideas que hoy nos ocupa con un anuncio o con un tema muy interesante, muy apasionante, que es ese de la economía de la felicidad que nos va a ilustrar nuestro querido amigo Alejandro. Como ya dije en la anterior ocasión, es un placer recibir en Extremadura nuevas aportaciones, nuevos debates enriquecedores y para este consejero en particular siempre es un placer darle la bienvenida en este laboratorio de ideas que hemos creado a estas novedosas ideas. Y no digo novedosas por capricho. El tema de hoy, la economía de la felicidad, es un concepto relativamente moderno, pues data de finales del siglo XX y habiendo sido en este inicio del siglo XXI también testigo de varios estudios que versan sobre esta idea de la que el ponente hoy nos va a exponer esas conclusiones. Y en una sociedad posmoderna y neoliberal que funciona en muchos aspectos, en demasiados aspectos a veces bajo las normas y las presiones del mercado, en que todo parece cuantificarse al margen de los criterios subjetivos, de criterios emocionales, se está midiendo con carácter general muchas veces los reportes de las distintas decisiones en términos de utilidad o de no felicidad e incluso también se ha llegado a hablar de la expresión el coste de consumir hijos, entre otras. Resulta una cuestión, por lo tanto, economicista de la vida y hay que admitirlo que a veces también es alentada desde los poderes públicos, que en muchos casos nos hemos centrado en generar riqueza como objetivo en sí mismo y no para alcanzar un fin que es, sin duda alguna, la felicidad de los ciudadanos. Parece que ha habido consenso, diría incluso mundial, en que mayor nivel de renta per cápita implica a veces mayores niveles de felicidad y parece
que la lucha o el camino va siempre en esa dirección. Pero cubiertas las necesidades básicas, se está poniendo de manifiesto que a la vida personal, la vida familiar, el tiempo libre, el ocio, las acciones solidarias, la atención a quienes lo necesitan y otros muchos factores empiezan a abrirse también hueco como verdaderos aportantes de felicidad por encima de otros propósitos económicos. Sobre esto y otros temas relacionados con el tema tenemos hoy a, como decía, don Alejandro Hernández Renner, ponente, yo creo que altamente cualificado, que ha sido miembro de nuestro Gobierno y que yo estoy seguro que su ponencia resultará interesante y enriquecedora. Por mi parte, puedo decir que es una experiencia personal, contrastada en las múltiples visitas que he tenido ocasión de realizar en la calidad de consejero, que el trabajo por los demás, ya bien sean enfermos, ya bien sean personas con discapacidad, dependientes, familias en apuros económicos, es una de las experiencias, sin duda alguna, más enriquecedoras y que, pues mayor nivel de felicidad aporta cuando ayudas a estas personas que están en dificultades. He tenido la suerte de conocer a personas que algunas están en esta sala con auténtica vocación por los demás. Algunos de ellos están aquí presentes, como digo, y también en cada centro que hemos visitado de educación especial, en los hospitales, en los centros residenciales, en los centros de atención a la discapacidad y toda una serie de recursos que se están apoyando desde la Administración autonómica y que el Gobierno pone a disposición de los ciudadanos, bien directamente o bien de forma indirecta, a través de las entidades del tercer sector. Y todo ello posible gracias también al compromiso del Gobierno, un compromiso decididamente social, traducido también en un esfuerzo presupuestario, gracias a también el esfuerzo de los ciudadanos, que cada año está reforzando nuestras políticas en materia de discapacidad, con un incremento del 12% para este año 2014 en materia presupuestaria para personas con discapacidad y para el mundo de la discapacidad, que nos ha permitido incrementar en un 10% las plazas ocupacionales en esta legislatura. De ahí también una previsión legal, como decía el presidente de FEAPS, que se ha introducido este año en la Ley de Presupuestos y que, sin duda alguna, está siendo una revolución a nivel nacional y que se está pidiendo que el resto de comunidades autónomas sigan mirando a Extremadura en esta materia, y es esa reserva de contrato a favor de centros especiales de empleo y de inserción sociolaboral de un 6% del importe licitado en el ejercicio anterior, o una reserva del 10% de las plazas públicas convocadas destinadas a discapacitados, de las que el 2% se reservan para discapacitados intelectuales. En definitiva, es una medida novedosa que lo que hace es discriminar positivamente a las personas con discapacidad intelectual, a las personas con discapacidad física también y a las personas también con difícil inserción social, para que la Administración vele también y mire por ella. Yo no sé si se puede hablar de felicidad institucional, pero desde luego sí puedo hablar de satisfacción de todo un equipo de profesionales que están aquí hoy, algunos presentes, que estamos muy involucrados en que todo esto sea posible. Y esperamos, eso sí, que ello aporte un pellizco de felicidad a la vida de tantas personas a las que se le atiende y ayuda también en Extremadura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Antes de darle la palabra ya directamente al conferenciante, a don Alejandro Hernández, sí que quiero anunciar que tanto a FEAS Extremadura como a COCENFE Badajoz, en el momento que finalice el año 2014, el Parlamento podría estar en condiciones de hacer una pequeña edición a modo de recoger las conclusiones y las ponencias que se han hecho en estas jornadas, tanto en la anterior como la del día de hoy, como la que ha anunciado antes Jesús, como las que puedan venir a posteriores. Por tanto, a final de año podríamos hacer una pequeña edición que recoja las conclusiones y las distintas ponencias que se han hecho en las distintas jornadas. Yo creo que también sería un documento importante tanto para vosotros como para todas las organizaciones, entidades que se dedican en Extremadura a la discapacidad, como también, por supuesto, para el Gobierno y para la Cámara Legislativa extremeña. Sin más, pues damos ya paso al conferenciante, a don Alejandro Hernández Renner. Muy buena idea.
Buenos días a todos y a todas. Soy Manuela Calvo, vicepresidenta de COCENFE Badajoz, y para mí es un placer dar la palabra al conferenciante, don Alejandro Hernández Renner, que nos va a ofrecer la ponencia La economía de la felicidad. Gracias. Gracias, Manuela. Buenos días. Autoridades, señoras y señores, es un honor estar en este foro de FEAPS Extremadura y COCENFE y es un placer estar en la casa de todos los extremeños. François Fenelon, a quien se atribuye la acuñación de la tríada libertad, igualdad y felicidad, escribió una carta histórica dirigida al rey Luis XIV, que se estudia en los centros educativos franceses. En un párrafo notable decía lo siguiente, que bien podría aplicarse hoy a nuestras instituciones. El pueblo que os ha querido tanto, que ha tenido tanta confianza en vos, empieza a perder la amistad, la confianza e incluso el respeto. Ítalo Calvino puso en boca de Marco Polo, en el último párrafo del libro Las ciudades invisibles, estas palabras. El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno. Es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio. Estamos atravesando una época terrible y triste, la primera en 40 años en que una mayoría de los ciudadanos viven peor de lo que vivían con anterioridad. Pero siempre ha habido momentos de crisis y hemos sido capaces de superarlos. Hablar de una economía de la felicidad puede sonar ingenuo, pero prueben a escuchar cómo suena la economía de la infelicidad, que es nuestro sistema dominante. Posiblemente hablar de felicidad adquiere más sentido cuanto más ausente está. Creo que en la actualidad tenemos la obligación moral de reconocer aquello que no es infelicidad, aquello que no es infierno, para hacerlo durar, para darle espacio, para que las personas puedan ampliar ese espacio que no es infernal para construir entre todos un nuevo modelo. Me propongo hablar de tres cuestiones sucesivas que tienen que ver con esto. Por un lado, mencionaré algunos grandes desafíos y cómo la sofisticación de la realidad contemporánea plantea retos ingentes a nuestra comunidad, tanto a escala individual como colectiva. En segundo lugar, quiero compartir unas cuantas reflexiones acerca del significado profundo del concepto de desarrollo y cómo podemos abordarlo con éxito en nuestros días. Para terminar, me atreveré a formular tres propuestas concretas de actuación. Los retos que debemos abordar para construir una economía de la felicidad. El sociólogo Zygmunt Bauman considera que estamos transitando desde una modernidad sólida hacia una líquida, donde todo es inestable y las estructuras e instituciones sociales se descomponen y se derriten antes de que contemos con el tiempo necesario para asumirlas. Bauman piensa que la erosión progresiva del estado del bienestar, con esta erosión se ha dejado en manos de los individuos la búsqueda, la detección y la práctica de soluciones individuales a problemas originados por la sociedad. Y opina que los ciudadanos y sus representantes electos se enfrentan a una tarea imposible: encontrar soluciones locales a problemas engendrados globalmente. Vivimos un divorcio entre el poder y la política. La política sigue siendo local, igual que lo era en el siglo XIX y en el XX, mientras que el poder real es extraterritorial y más bien líquido, imposible de atrapar con las manos. De estos problemas globales que ponen en seria cuestión nuestra legítima ambición de libertad, igualdad, fraternidad y felicidad, me gustaría resaltar tres que nos afectan muy directamente en Extremadura y España: la evolución demográfica, el aumento de la desigualdad y la complejidad contemporánea como generadora de nuevas discapacidades.
Nos enfrentamos a las consecuencias de tendencias demográficas que cuestionan en Europa y en otras zonas desarrolladas del planeta el estado del bienestar, afectando seriamente a sus programas más importantes: educación, sanidad, desempleo y pensiones. En Extremadura este problema es especialmente acuciante debido a que nuestra escasa densidad de habitantes es una tendencia histórica. Por primera vez en la historia de Occidente se ha invertido la pirámide de población y hay más personas mayores de 60 años que menores de 20, creando escenarios futuros de pesadilla inimaginables hace unos años, opinan Guillén y Ontiveros. Un escenario de pesadilla podría ser la fuga masiva de los profesionales de Europa y de Japón, abandonando sus países de origen para evitar pagar las gigantescas deudas nacionales y los costes de pensiones y de asistencia sanitaria, dado que estos jóvenes profesionales son grupos de edad minoritarios en términos electorales. Las generaciones recientes ya no parten, como las anteriores, de lo logrado por sus padres para ir más allá, sino que tratan de alcanzar y mantener en lo posible las condiciones bajo las que han vivido. No miran al futuro, sino que están replegadas y a la defensiva. Nadie se siente seguro hoy, decía Bauman hace unos días en un periódico. Nadie confía en el porvenir. Estamos en pleno repliegue, regresando a cotas de desequilibrio que queríamos haber abandonado para siempre. En los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las políticas estatales intentaron que aumentase la riqueza total, pero también que su distribución alcanzase al mayor número de gente posible, de modo que cada vez más personas pudieran incorporarse a una situación de bienestar. Sin embargo, a partir de los años 1970, esta tendencia cambió de sentido, acelerándose ahora de modo preocupante. En las sociedades de mediados del siglo XX existía todavía una amplia clase media que confiaba mirada hacia el futuro, en el cual se veían viviendo mejor, y un menguante proletariado integrado por personas que vivían muy cerca o por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, dice Bauman, esa distinción se está borrando. La clase media y los proletarios forman parte ya de una nueva clase conjunta, el precariado, gente que ya no está segura de su futuro. La evolución demográfica ha tenido como consecuencia un agravamiento de la incertidumbre. Y en este mundo y en esta época líquidos, a pesar de la gravedad de situaciones como las del medio ambiente, de los recursos no renovables, las pandemias, los integrismos y los estados fallidos, el mayor riesgo probablemente provenga del aumento de las desigualdades entre las personas, que a lo largo del presente siglo no ha dejado de ir a más. Hoy, la riqueza de una sola de las 80 personas más ricas del planeta equivale a la de 42 millones de los más pobres. Hoy, de entre las 150 entidades económicas más grandes del mundo, el 60% son empresas, no estados. Hace casi 70 años, Karl Polanyi escribía en su obra La Gran Transformación que si bien por un lado las desigualdades son fundamentales para asegurar el dinamismo de los mercados, por otro lado, si no se moderan, pueden socavar la esencia de la sociedad. O como explicó Oxfam a los participantes en el último Foro Económico Mundial de Davos, un cierto grado de desigualdad económica estimula el progreso y el crecimiento. Y así el sistema recompensa a las personas con talento, que se han esforzado por desarrollar sus habilidades y que tienen la ambición necesaria para innovar y asumir riesgos empresariales. Sin embargo, la extrema concentración de riqueza que vivimos en la actualidad amenaza con impedir que millones de personas puedan materializar los frutos de su talento y de su esfuerzo. El propio Papa Francisco ha señalado que la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humanos. Wilkinson y Pickett demuestran que la calidad de vida de la sociedad no se debe medir a través del ingreso medio, sino mediante el grado de desigualdad de los ingresos. El ingreso medio, como el ser humano medio, no existe. Son ficciones estadísticas. El alcoholismo, la violencia, la criminalidad y demás patologías sociales aumentan cuando lo hacen las desigualdades, aunque la riqueza global se incremente. Las sociedades más desiguales son malas para todos, incluidos los más ricos, porque generan enorme inseguridad.
Tras la incertidumbre agravada por el cambio demográfico y la desigualdad, el tercer reto que me parece necesario destacar es cómo la creciente complejidad en nuestros días genera nuevas discapacidades. Ya he mencionado antes que la sofisticación de la realidad contemporánea plantea retos enormes a escala tanto individual como colectiva. Las capacidades necesarias son cada vez más y más difíciles y costosas de adquirir. Nuestros sistemas de educación y formación están enfocados a suministrar conocimiento, pero son muy poco eficientes suministrando competencias o capacidades imprescindibles. Incluso, en muchas ocasiones, la rigidez del sistema elimina competencias innatas en los alumnos. Y una mención al informe PISA. No se obsesionen demasiado con él porque tampoco es la piedra filosofal. Mide bien algunas cosas, pero no mide la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, la generosidad o el emprendimiento, ni otras muchas capacidades esenciales. ¿De qué hablo cuando me refiero a competencias o capacidades necesarias para afrontar la complejidad? El Phoenix Research Institute, en su informe Habilidades necesarias para el trabajador futuro, menciona 10 competencias clave para el trabajador futuro de nuestra sociedad del conocimiento. Una sociedad donde el problema ya no es como antes la falta, sino el exceso de información. Primero, dar sentido, la capacidad para determinar el significado más profundo o significativo de un contenido dado, de sintetizar los puntos clave. La inteligencia social, que es esa capacidad de conectar con los demás de una manera profunda y directa para detectar y estimular las reacciones e interacciones deseadas. Es una habilidad clave para colaborar. El pensamiento adaptativo, habilidad de dar con soluciones y respuestas más allá de lo rutinario y basada en reglas, aplicando la innovación y la creatividad. Las competencias interculturales, la capacidad de funcionar en distintos entornos culturales, con habilidades lingüísticas y adaptándose a las circunstancias cambiantes. El pensamiento computacional, la capacidad de traducir grandes cantidades de datos a conceptos abstractos y de razonar utilizando muchas variables. Supone invertir el método habitual que utilizamos en el sistema educativo. Pasar de lo deductivo a lo inductivo, pasar de la instrucción, de entregar contenidos, a fomentar la indagación. Alfabetización en nuevos medios, capacidad de evaluar críticamente y crear contenidos mediante nuevos medios de comunicación. Transdisciplinariedad, capacidad de entender conceptos a través de múltiples disciplinas. El conocimiento del trabajador ideal de la próxima década tiene forma de T mayúscula. Poseen un profundo conocimiento de al menos un área y tienen la capacidad de conversar en el lenguaje de una amplia gama de disciplinas. Esto requiere curiosidad y seguir aprendiendo permanentemente. Mentalidad de diseño, la capacidad de representar y desarrollar tareas y procesos de trabajo para lograr resultados de manera autónoma. La gestión de la carga cognitiva, capacidad de filtrar la información importante y aprovechar al máximo el conocimiento circulante mediante variadas herramientas y técnicas, elevándose por encima del ruido. Colaboración virtual, capacidad para trabajar, impulsar la participación y demostrar la presencia como miembro de un equipo virtual. Las TIC permiten compartir ideas y ser productivo a pesar de la distancia física. Una enumeración de capacidades como esta deja al descubierto nuestras limitaciones. Con todo respeto al concepto y a las realidades que hasta la fecha han dado origen a la noción de discapacidad, enumeraré ahora una serie de nuevas discapacidades contemporáneas, nacidas del intenso proceso de globalización y liquidificación de nuestro tiempo, que actúan como límites reales, tangibles e intangibles, de las potencialidades profesionales y de otros tipos, y para lograr la felicidad de las personas. La discapacidad emprendedora de muchos grupos de población, muchas veces agravada por las propias instituciones, como mencionaré más adelante. La discapacidad digital, en especial el uso de los medios en condición de productores y no solo de consumidores. A esta situación de uso pobre de las TIC se suma la paradójica incapacidad de comunicación y empatía con el entorno físico, con las otras personas, que se genera en muchas personas cuando se combinan la intoxicación informativa y la concentración global de imágenes y estereotipos en la que estamos inmersos. La discapacidad del trabajo en colaboración. La colaboración no es algo sencillo en absoluto y requiere de técnicas, normas y un serio entrenamiento para ser efectiva.
La discapacidad de no disponer de una visión holística y no comprender la complejidad ni cómo funcionan los sistemas en una era de interdependencias globales. La discapacidad crítica y discapacidad democrática, que se explican solas y están íntimamente relacionadas también con lo que expongo a continuación. La discapacidad responsable y ética. Se ha producido una ruptura del pacto no escrito según el cual los privilegios conllevaban obligaciones frente a los demás, frente a la comunidad, especialmente por parte de los más capaces y poderosos, pero también por parte de los beneficiarios de toda ayuda pública. Los privilegios y los derechos conllevan siempre obligaciones, en especial en una proporción adecuada a estos derechos y obligaciones, obligaciones que podemos resumir como responsabilidades personales, cívicas, sociales, políticas y corporativas. Discapacidad de asumir la diversidad. Diversos estudios, como los del economista Richard Florida, han podido establecer una correlación directa y positiva entre territorios creativos, tolerantes y diversos y su grado de desarrollo. Discapacidad financiera de las familias y de las pequeñas empresas. Esta es la incapacidad de comprender la deuda y sus efectos, de generar y de conservar los recursos económicos, incluidos los recursos energéticos. Y para terminar, la discapacidad poética de nuestros tiempos, porque casi todo tiene que ser útil en un sentido ruin de la palabra, y es muy necesario generar entornos verdaderamente adecuados para que aflore la creatividad. Eugeni Ionesco describió esta situación. El hombre moderno, universal, es el hombre apurado, no tiene tiempo, es prisionero de la necesidad. No comprende que algo no pueda ser útil o pueda no ser útil. No comprende tampoco que en el fondo lo útil puede ser un peso inútil, agobiante. Un país donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots. Un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sonríe. Un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. Estas nuestras discapacidades de nuevo cuño, propias de las sociedades complejas actuales, a veces se superponen, haciéndolas aún más dolorosas e intensas a las que solemos concebir como tales y que han venido siendo objeto de merecida atención por parte de las instituciones durante el siglo pasado. La pobreza y las discapacidades físicas y psíquicas. Sin embargo, vistas desde su lado más optimista, evidencian nuevos horizontes en un escenario de discapacidades generalizadas para colectivos que tienen enormes capacidades, si somos capaces de entender el desarrollo desde un nuevo punto de vista mucho más integrador. ¿Qué es el verdadero desarrollo y cómo lograrlo? El cambio originado por las actuales circunstancias debe llevarnos a concebir el desarrollo de una manera diferente a la que veníamos aceptando hasta ahora como correcta y deseable. Y debemos asumir también que la forma utilizada habitualmente para medir nuestro grado de desarrollo, el PIB, se queda corta para plantear diseños y objetivos de futuro en el complejo mundo actual. Una economía de la felicidad debería ser capaz de crecer asegurando el más amplio bienestar para las personas. Y ese bienestar debería ser fundamento del crecimiento sostenible, inteligente e integrador de la economía, en un proceso circular. En tal proceso circular no debemos de confundir el fin con los medios. Nuestro fin es una vida feliz, en verdadera igualdad, libertad y fraternidad. Uno de nuestros medios para alcanzar este fin es la actividad económica, que no debería conducirnos a tener a secas, sino a tener una vida mejor, superando incertidumbres, iniquidades, inseguridades y discapacidades. Sigmund Freud planteó en su obra El malestar en la cultura el conflicto entre la felicidad egoísta y la felicidad comunitaria. La primera pone el acento en materializar los deseos personales. La segunda, en la unión con los demás, dentro de la comunidad. Este antagonismo es paralelo al que existe entre instintos y cultura. La solución de Freud pasa por rebajar los planteamientos desde ambos polos para permitir la confluencia de los contrarios en un punto intermedio, combinando el interés personal con el interés social.
Las teorías según las cuales vivimos en un mundo mejor porque hay más riqueza global son simplemente falsas. Jamás hemos tenido igual grado de riqueza, pero a la vez jamás hemos estado tan endeudados ni hemos sufrido recientemente tanta incertidumbre, desigualdad, inseguridad y discapacidad. En palabras del gobernador del estado norteamericano de Maryland, Martin O'Malley, no todo el crecimiento es bueno. Solo es bueno el crecimiento que tiene efectos beneficiosos sobre toda la comunidad donde origina. Es fundamental distinguir entre el crecimiento y el genuino progreso de un país o de una región. En Maryland han escogido utilizar una herramienta novedosa para diseñar y medir su desarrollo, el Genuine Progress Indicator, o indicador de verdadero progreso, porque ninguna comparación, ninguna medida, ningún indicador son suficientes para mostrar el cuadro completo del progreso de una ciudad, estado o país. De la misma forma que no estaríamos contentos con ver una sola nota en las cartillas escolares de nuestros hijos o ver cómo avanza solo uno de nuestros hijos en el colegio mientras los demás fracasan, en Maryland consideran que el PIB es una medida importante, pero no puede ser la única. Es un test apropiado para el nivel del colesterol de una región, pero nos interesa también conocer su presión sanguínea, su tasa de azúcar y otras muchas variables. El economista y Premio Nobel de Economía Marta Kumar Sen piensa que la riqueza y pobreza son relativos. Sin obviar diferencias matemáticas de desarrollo entre naciones y regiones que se miden con el PIB, Sen relativiza y enriquece la noción de desarrollo, dotándolo de una perspectiva centrada en las personas e identificando el crecimiento económico con la salvaguarda del interés individual y social. La verdadera pobreza no se encuentra en el ámbito de las cosas, sino de las capacidades. La distinción entre el crecimiento económico como fin y el crecimiento como medio para alcanzar el desarrollo es crucial y ayuda a situar convenientemente a las personas y a las instituciones dentro de los procesos que conducen al desarrollo. Un desarrollo que no puede ser solo el crecimiento del PIB. Alfred Marshall, padre de la economía moderna, lo dejó escrito. La economía, decía, por un lado es un estudio de la riqueza y por el otro, aún más importante, es una parte del estudio del hombre. El verdadero desarrollo no consiste en la acumulación de cosas, sino que ocurre cuando todos los miembros de una comunidad, local o regional, puedan desarrollarse en todos aquellos aspectos de sus vidas que libremente desean. Las ideas de Sen se resumen en una noción muy clara: el desarrollo entendido como libertad. Sen se sitúa en el campo de los que perciben el desarrollo como un proceso esencialmente amistoso, frente a las escuelas de pensamiento que lo entienden como un proceso duro, dialéctico y programado. La libertad es el fin y a la vez el medio principal del desarrollo. Libertad es poder evitar privaciones como el hambre, la malnutrición o la muerte prematura y vivir en la forma en que uno desea vivir. Esta libertad esencial de vivir como uno quiere está determinada por una serie de libertades instrumentales o capacidades que la condicionan. Facilidades económicas, alfabetización, participación política, libertad de expresión, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad. Las libertades y capacidades individuales dependen de acuerdos políticos, sociales y económicos y de la protección que les brinden las instituciones. Visto así, el desarrollo puede definirse como el proceso de ampliar las libertades y las capacidades de las personas para hacer y para elegir. En un sistema democrático, el ejercicio correcto y armonioso de las libertades, eso que llamamos gobernanza de las cosas públicas y privadas, corresponde a las instituciones. Pero el énfasis actual en la necesidad de una buena gobernanza coincide irónicamente, para Guillén y Ontiveros, con un fuerte decrecimiento de la capacidad y la legitimidad de los Estados, lo que limita muy seriamente nuestras posibilidades, en tanto que comunidades, para resolver los graves problemas económicos y sociales que padecemos. Probablemente, opinan estos dos economistas, el siglo XXI será un período de reducción de la capacidad estatal, al diluirse los poderes tradicionales por efecto de la globalización. No es casual que ahora tengamos tantas instituciones débiles y desprestigiadas, que son además frágiles porque aborrecen la volatilidad, la aleatoriedad,
la incertidumbre, el desorden. En palabras de Nassim Nicholas Taleb, es necesario que las instituciones públicas y privadas adopten nuevas posiciones y formas antifrágiles, que les llama él. Es decir, no robustas o blindadas como armaduras, sino adaptativas, estructuras y modos de hacer capaces de asumir bien la volatilidad, la liquidez de estos tiempos y centradas en las personas. Si aceptamos las aseveraciones anteriores, el papel esencial de las instituciones para el desarrollo actual será, en mi opinión, generar las condiciones a fin de permitir a personas y a organizaciones la adquisición masiva de capacidades. Instituciones públicas y privadas no podemos ser, como parece hoy en día a la vista de las encuestas del CIS, el problema, sino que debemos ser la solución. Pero al mismo tiempo no podemos limitarnos a proveer la solución, porque nuestra capacidad se ve desbordada por la propia dinámica del mundo. No podemos intentar dar todos los peces a todos. Debemos restringir los peces para ofrecerlos sin dudar en situaciones de necesidad y de emergencia. Pero es muy importante ofrecer además a todos los recursos necesarios para aprender a pescar. Nuestra sociedad necesita de instituciones realmente útiles y solventes. Y nuestras instituciones necesitan de una sociedad realmente capaz y comprometida con su propia comunidad. Una sociedad que refuerce a sus instituciones en un verdadero proceso circular de co-creación y co-desarrollo entre personas e instituciones, entre lo público, lo privado y lo cívico. Necesitamos personas y organizaciones emprendedoras y capaces. Debemos asumir colectivamente el paso de que me arreglen el parque a vamos a arreglar el parque. Y reconocer que el emprendimiento puede estar en todas partes y que a las personas emprendedoras les corresponde el liderazgo de la sociedad. Para que las instituciones puedan funcionar bien, el segundo reto será asumir que el emprendimiento no puede restringirse al terreno económico o al cultural o al político o al cívico. No podemos, como señaló Sócrates, a propósito de la educación, hacer compulsiva la instrucción, ya que el hombre libre no debe aprender ninguna disciplina a la manera del esclavo. Empoderar a los ciudadanos significa, por parte de los mismos y de las instituciones, que serán compartidas las responsabilidades y los poderes. Al igual que no podemos aceptar una derogación de nuestros derechos, tampoco podemos aceptar una derogación de nuestros deberes. Estoy acabando. Me queda solo formular brevemente 3 propuestas que con toda modestia quería dejar en el aire y sometidas a su consideración. Creo que puede ser un momento adecuado para actuaciones desde las instituciones y en pos del futuro desarrollo regional, como las que describo a continuación. Creo que la incipiente recuperación económica, si se consolida, debería aprovecharse para no volver al camino anterior, que ha producido tanto sufrimiento, sino para abrir nuevos caminos basados en valores antiguos, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La primera idea sería adaptarnos mejor a la complejidad, incorporando un sistema sofisticado de indicadores para toda la región, al estilo del estado de Maryland del que hablé antes. Existen sistemas de objetivos y de medición de probada solvencia, como Vital Signs en Canadá, el Better Planet Index de la OECD, el Producto Nacional de Felicidad del Reino de Bután o el mencionado indicador de verdadero progreso. La implantación de un índice regional de esta naturaleza podría dar origen a un inédito proceso participativo de empoderamiento y de corresponsabilidad y de alineamiento de fines y de medios que abriría desde Extremadura nuevos escenarios de desarrollo comunitario en Europa. Nuevas formas de medir podrían permitir diseñar políticas integradoras para personas y organizaciones de personas cada vez más capaces, responsables y felices. En segundo lugar, me atrevo a proponer la construcción de un programa regional de capacidades que vaya más allá del PIB,
y que genere más posibilidades reales de emprender, innovar y crecer de forma sostenible, tanto a nivel local como al regional. Tal programa contaría con la participación del sistema educativo como uno de sus actores relevantes, pero no estaría sometido a sus parámetros habituales, sino al consenso lo más amplio posible de las instancias políticas, socioeconómicas y cívicas, y podría, para su ejecución, apoyarse en el potente tejido asociativo y fundacional extremeño. Podría analizarse e incluirse en su caso la creación de un subprograma de voluntariado social para los desempleados, en colaboración con las asociaciones y las fundaciones, que permitiera integrarlos mejor en las dinámicas de nuestros pueblos y ciudades y alejarlos de forma temporal, hasta tanto puedan encontrar trabajo, de las consecuencias indeseables de estar parados. Mi última propuesta, destinada a enfrentar especialmente los retos demográficos, sería la creación de un programa de captación de talento internacional, alineado con las prioridades de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente. Este programa constituiría una especie de Erasmus Mundi, permitiendo la estancia durante periodos razonables de emprendedores, empresariales y sociales provenientes de países emergentes que pudieran eventualmente considerar Extremadura como su Eldorado particular y hacer una apuesta vital por desarrollar sus capacidades creadoras de riqueza y de empleo entre nosotros. Me siento muy honrado por la paciencia y tolerancia que han demostrado con mis ideas acerca de otros futuros posibles. Un ruego final. Mantengamos la convicción colectiva de que la verdad no es una meta sino un camino, porque las verdades son siempre relativas e igual de valiosas. Las verdades solo son fecundas si están encadenadas entre sí, decía Juvenal. He intentado, con todas mis limitaciones, ofrecerles algunos elementos para encadenar con sus propias ideas. Permítanme desear que esta Asamblea siga siempre siendo un templo de libertad, en el sentido que le dio John Milton. Por encima de todas las otras libertades, denme la libertad de saber, de expresarme, de discutir libremente según mi conciencia, de seguir firme en la búsqueda de aquello que no conocemos por medio de aquello que ya sabemos. Gracias por concederme el ejercicio de esta libertad. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta excelente ponencia que nos harán reflexionar sobre la economía de la felicidad y, sobre todo, por las propuestas que has puesto sobre la mesa. Y muchísimas gracias a todos los presentes y nos vemos en el próximo foro. Gracias, muy amable.